En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los límites indeterminados de la forma infinito a la cero. En la clase de hoy queremos estudiar los límites indeterminados de la forma infinito elevado a la cero. Estos límites son aquellos que cuando se evalúa directamente el resultado de evaluar el límite en la base, encontramos que es infinito y en el exponente es igual a cero. Es decir, si el límite de la función f de x es igual a infinito y el límite de la función g de x es igual a 0, entonces vamos a tener la indeterminación infinito a la 0 en el límite de f de x elevado a la g de x. Es decir, si nosotros calculamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a un valor, que lo llamaremos a, de la función f de x elevado a la función g de x, vamos a tener que se nos presenta la indeterminación infinito a la 0. Para este caso, donde se presenta esta indeterminación, se puede aplicar las siguientes fórmulas. Entonces, por un lado vamos a tener la transformación para obtener la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, si vamos a obtener este tipo de indeterminación, o sea, pasar de la indeterminación infinito a la 0 a infinito sobre infinito, empleamos que el límite cuando x tiende a de f de x a la g de x es igual a e elevado al límite cuando x tiende a de el logaritmo natural de f de x, todo esto dividido en 1 sobre g de x. Ahora, si nosotros queremos la transformación para obtener la indeterminación 0 sobre 0, entonces vamos a tener que calcular que nuestro límite cuando x tiende a de la función f de x a la g de x lo vamos a cambiar por e al límite cuando x tiende a de la función g de x sobre 1 sobre el logaritmo de f de x. Entonces vamos a tener que si se nos llega a presentar un límite de la forma infinito a la 0, podemos utilizar estas dos tipos de indeterminaciones o de transformaciones. Puede ser de la forma infinito sobre infinito o puede ser de la forma 0 sobre 0. Luego entonces nosotros vamos a tener que será necesario aplicar la regla. Entonces, para aplicar la regla de L'Hopital, esta se utiliza en la transformación que sea más sencilla o que presente una derivada más sencilla de resolver. Vamos a hablar un poco acerca de la regla de L'Hopital. ¿En qué consiste la regla de L'Hopital? Entonces, esta consiste en realizar la derivada de la función que se encuentra en el límite y que presenta una indeterminación. Esto con el fin de llegar a un límite de una función que no presente indeterminaciones. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a de una función f de x sobre una función g de x. Y este límite presenta alguna indeterminación, por ejemplo, digamos la indeterminación infinito a la 0, aplicarle la regla de L'Hopital es derivar la función tanto del numerador como el denominador para que nuestra indeterminación se vaya. Entonces, cuando uno aplica la regla de L'Hopital, lo que va a tener es el límite cuando x tiende al valor de la derivada de nuestra función sobre la derivada de nuestra función g de x. Cuando nosotros ya hallamos sus derivadas, entonces la indeterminación no va a existir y se nos va a presentar un límite que sí se puede calcular. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a resolver este tipo de límites que presentan la indeterminación infinito a la 0. La regla de L'Hopital la vamos a profundizar en un módulo más adelante. Entonces, en primer lugar, vamos a tener
nuestro ejemplo, que presente una indeterminación de la forma infinito a la 0. Entonces, si nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x, nosotros al calcularlo directamente vamos a tener que este va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x elevado al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. De acá vamos a tener que este límite va a ser igual a infinito y el de exponente va a ser 0. Esto ya que el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Tenemos la forma indeterminada de infinito a la 0. Entonces, para esto vamos a realizar nuestras transformaciones. Entonces, vamos a obtener la transformación que viene de la forma 0 sobre 0. Entonces, para esta, entonces, aplicábamos que el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x era igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que era g de x, sobre 1 dividido el logaritmo natural de la base o de la f de x, que en este caso sería x. Esta va a ser entonces la transformación de la forma 0 sobre 0. Ahora, ¿qué pasa con la transformación de la forma infinito sobre infinito? Entonces, para este caso vamos a tener que nuestro límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de f de x, que sería la base, que en este caso es x, sobre 1 sobre g de x. Entonces sería 1 sobre g de x, que sería 1 sobre x. Entonces, resolviendo, nosotros acá operamos ley de medios y extremos. Entonces acá sobre 1. Entonces 1 por x y x. Tenemos 1 por x y 1 por 1. Que esto va a ser igual a x por 1, x sobre 1 por 1, 1, es decir, x. Entonces este límite va a ser igual a e por el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre, y el denominador nos queda x. Listo, entonces ya tenemos las dos transformaciones. Ahora nosotros debemos verificar en cuál de las transformaciones va a ser más fácil derivar y aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, nosotros vemos que se puede aplicar la regla de L'Hopital en la segunda transformación, ya que esta derivada es muchísimo más sencilla, esta que vemos acá, que esta derivada que vemos acá. Entonces, como esta derivada es un poco más sencilla, nosotros debemos escoger la transformación de la forma infinito sobre infinito para este caso. Entonces, vamos a tener que aplicar L'Hopital. Entonces, teníamos que el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. Acá entonces aplicamos la regla de L'Hopital y vamos a tener que hallar la derivada de logaritmo natural de x y la derivada de x. Entonces nosotros tenemos que va a ser igual a e por el límite cuando x tiende a infinito de la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x sobre la derivada con respecto a x de x. Entonces, vamos a tener que este límite va a ser igual a e, límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de x es 1. Entonces operamos ley de medios y extremos y nos va a quedar, entonces acá completamos ley de medios y extremos y tenemos que este va a ser igual a e por el límite cuando x tiende a infinito de 1 por 1, 1 sobre x por 1, x.
Ahora, este límite ya es mucho más fácil de calcular. Ahora, este límite es más fácil de calcular y tenemos que por crecimiento, siempre el grado del polinomio va a ser mayor al del 1. Vamos a tener que el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 1. Por tanto, tenemos que este límite va a ser igual a 0. Entonces nos quedará e a la 0 por el orden del crecimiento. Y tenemos que e a la 0 va a ser igual a 1. Por tanto, entonces nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x va a ser igual a 1. Esto mediante la aplicación de la regla de L'Hopital. En la clase de hoy aprendiste cómo solucionar límites indeterminados de la forma infinito a la 0.